Democracia, libertad y seguridad. El Salvador bis. Colombia, un debate latinoamericano. Bienvenidos a esta mesa de información de análisis comparado. Hoy abordaremos un tema crucial para América Latina: los desafíos de la democracia, la libertad y la seguridad en países como El Salvador y Colombia. A través de diferentes roles y perspectivas, analizaremos las tensiones, los desacuerdos y los posibles puntos de encuentro entre ambas realidades. Empecemos con el rol académico comparatista de Julián Macías. Bueno, gracias Margarita. Como académico comparatista me interesa observar cómo dos países latinoamericanos como Colombia y El Salvador enfrentan dilemas similares desde contextos distintos, ambos buscando estabilidad, pero sus caminos hacia la democracia difieren profundamente. En palabras de Bosonero del 2022, las democracias del siglo XXI no mueren con tanques, sino con aplausos. Y eso es precisamente lo que vemos en El Salvador: un presidente aplaudido masivamente mientras desmonta paso a paso los contrapesos del Estado. Si revisamos en Democracy Index 2024, Colombia obtiene 6.25, considerada una democracia defectuosa. El Salvador en cambio baja a 5.20, entrando en la categoría del régimen híbrido. Estos números reflejan procesos políticos distintos. En Colombia el problema no es la ausencia de la democracia, sino la fragilidad institucional y corrupción estatal. En El Salvador el problema es la concentración del poder y la erosión de las libertades civiles. En Colombia gente protesta desde las calles, exigen cambios, hay pluralidad de partidos, pero también cansancio con las instituciones. En El Salvador la mayoría se siente protegida, agradecida por la seguridad de Bukele que ha traído, pero sin darse cuenta de que esa seguridad está costando un poco de derecho a discernir. La pregunta de fondo es casi filosófica: ¿queremos libertad sin seguridad o seguridad sin libertad? En Colombia reina la libertad pero con miedo. En El Salvador reina el orden pero con silencio. Y como dijo Rodríguez Soya en el 2011, los sistemas políticos son complejos, cada decisión genera efectos imprescindibles. Si sacrificamos la libertad por la seguridad, terminamos perdiendo ambas. Por eso, más que comparar quién gobierna mejor, debemos preguntarnos quién gobierna más democráticamente. Y la respuesta no está en los líderes, sino en las instituciones que lo limitan y a los ciudadanos que los cuestionan. Julián, usted habla de esa erosión desde dentro, pero ¿no cree que la popularidad de Bukele también es una forma de legitimidad democrática? Es decir, la gente vota y apoya sus medidas. Entonces, ¿no deberíamos considerar eso una expresión válida de la voluntad popular? Es cierto, Cristian, y esa es la paradoja. Bukele tiene legitimidad de origen, pero no de ejercicio. El hecho de que la mayoría lo apoye no le da derecho a eliminar los límites del poder. Las democracias no se miden solo por votos, sino por el respeto de las reglas del juego. Yo diría algo: en Colombia tenemos una prensa libre que cuestiona al poder, pero en El Salvador informar sobre la corrupción puede costar cárcel. ¿No es eso ya un signo de claro autoritarismo, aunque se sigan haciendo elecciones? Totalmente, Nelson. Una democracia sin libertad de prensa no es democracia, es espectáculo electoral. Gracias, Julián. Pasemos ahora con la voz de la ciudadanía con Juliet Ayala, representante de la sociedad civil. Gracias, Margarita, por esa calurosa bienvenida. Desde la sociedad civil entendemos la democracia no solo como el acto de votar, sino como la capacidad real de expresarse, organizarse y exigir rendición de cuentas sin miedo. En El Salvador, la concentración del poder ha reducido estos espacios. Organizaciones sociales enfrentan restricciones, periodistas son acosados y muchas veces la ONG tiene obstáculos para operar. Aunque el gobierno presume el éxito en seguridad, ese éxito se construye sobre la represión, las detenciones arbitrarias y la eliminación del disenso. El régimen de excepción se ha convertido en una herramienta permanente, no temporal, y eso erosiona las libertades básicas. En Colombia la situación es distinta, pero igual de preocupante. Tenemos pluralidad, elecciones libres y el debate público, pero también violencia sistemática contra líderes sociales,
En los últimos años, cientos de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios han sido cruelmente asesinados. Entonces, ¿de qué sirve tener libertad formal si ejercerla puede costarte la vida? La democracia se sostiene en la participación ciudadana, pero esa participación requiere de garantías. Por eso, el gran desafío en El Salvador es evitar el autoritarismo disfrazado de orden y en Colombia garantizar la vida de quienes defienden la democracia desde los territorios. La sociedad civil es el pulso que le toma el ritmo al Estado. Si ese pulso se debilita, la democracia entra en paro. Juliet, mencionas la presión sobre las ONG en El Salvador. Desde los organismos internacionales hemos visto ese cierre del espacio cívico. Pero, ¿cómo mantener independencia si la sociedad civil depende de financiamiento externo? Excelente pregunta, Nilson. La independencia no significa aislamiento, significa transparencia y coherencia. Si las ONG actúan con claridad en sus objetivos y rendición de cuentas, el problema no es el financiamiento, sino el uso político que se le da a esa narrativa para desacreditarlas. Juliet, me parece clave lo que dices sobre la participación, pero ¿cómo lograr que la sociedad civil realmente influya en las políticas públicas y esto no se quede simplemente en las denuncias? Muy buena reflexión, Cristian. La clave es institucionalizar el diálogo. No basta con protestar. Necesitamos canales permanentes de incidencia, consejos ciudadanos y participación en la toma de decisiones. Gracias, Juliet. Escuchemos ahora la visión de los medios de comunicación con Nelson. Gracias, Margarita. Desde el periodismo internacional observo que El Salvador y Colombia representan dos polos de una misma moneda: la tensión entre seguridad y la libertad. En El Salvador, Bukele ha conseguido un logro impresionante: reducir los homicidios de 103 a 7.8 por cada 100.000 habitantes. Eso es una hazaña que ningún otro país latinoamericano ha alcanzado. Pero detrás de esas cifras hay un costo, y es democrático, y muy enorme. Freedom House califica al país como parcialmente libre, y la represión a medios y opositores es una constante. En Colombia, por el contrario, la violencia persiste, pero las instituciones siguen actuando. La prensa libre y el poder judicial es autónomo. Los ciudadanos pueden cuestionar al gobierno sin ser encarcelados. El problema aquí no es el autoritarismo, sino la ineficacia institucional frente a la violencia. La pregunta global es esta: ¿queremos gobiernos que nos den resultados rápidos aunque destruyan las libertades, o instituciones lentas pero que preserven la democracia? Nelson, eso que mencionas del orden inmediato es peligroso. Ojo, los ciudadanos empiezan a confundir eficiencia con legitimidad y así se normaliza el autoritarismo. Exacto, Julián. Y el periodismo tiene el deber de recordar que la democracia es incómoda pero necesaria. Nelson, pero incluso en Colombia hay muchas zonas en donde los medios no llegan por miedo o por falta de recursos. ¿No crees que eso también afecta a la transparencia electoral? Totalmente, Cristian. La libertad de prensa debe existir también en los territorios, no solo en las capitales. La democracia muere en silencio local antes que en censura nacional. Gracias, Nelson. Ahora damos paso al asesor político internacional, Emilson. Gracias, Margarita. Desde el enfoque internacional observamos dos amenazas distintas para la democracia: la concentración del poder en El Salvador y la violencia política en Colombia. En El Salvador, el presidente Bukele ha logrado una popularidad altísima, pero debilitando la independencia judicial, controlando el Congreso y restringiendo a los medios. Freedom House y VDEM coinciden en que el país se mueve hacia un régimen híbrido. El riesgo no está solo en Bukele, sino en la normalización del autoritarismo en nombre del orden. En Colombia, la situación es inversa. Hay pluralismo y elecciones competitivas, pero una violencia estructural que impide el ejercicio pleno de los derechos. Líderes sociales, periodistas y candidatos son asesinados. Esto significa que, aunque las reglas del juego existen, no todos pueden jugarlas.
Desde la OEA y otros organismos, la recomendación es clara. En El Salvador, restablecer la independencia de poderes y en Colombia, garantizar seguridad para la participación política. Sin libertad y sin seguridad, ninguna democracia puede sostenerse. Emilson, coincido contigo, pero a veces los organismos internacionales emiten recomendaciones que los gobiernos ignoran. ¿Qué más pueden hacer? Es cierto, Juliet, no podemos imponer, pero sí presionar diplomáticamente, apoyar a la sociedad civil y ofrecer cooperación técnica. La legitimidad democrática también se refuerza desde la observación internacional. Emilson, y dentro de ese acompañamiento, ¿cómo van a evitar que este se perciba como una injerencia externa? La clave es el respeto mutuo. No se trata de imponer modelos, sino de acompañar procesos que fortalezcan la soberanía democrática. Gracias, Emilson. Ahora escuchamos al delegado electoral, Cristian Malcón. Gracias, Margarita. Desde el ámbito electoral, el análisis muestra dos realidades contrastantes. En El Salvador, las elecciones existen, pero las reglas cambiaron para poder favorecer al oficialismo. Se redujo el número de diputados y de municipios, también se eliminó la segunda vuelta y se permitió la reelección presidencial. Todo esto genera un terreno desigual en donde el poder político y los recursos estatales se concentran, mientras que en Colombia las elecciones siguen siendo plurales, con instituciones como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, la violencia y el clientelismo distorsionan el voto libre. Muchos candidatos han sido amenazados. En varias regiones la gente teme participar. Por tanto, ambos países se enfrentan retos bastante graves. En El Salvador, elecciones sin verdadera competencia, y en Colombia, competencia bajo amenazas. La democracia no puede reducirse a contar votos. Debe garantizar igualdad de condiciones y seguridad para elegir y ser elegido. Cristian, mencionas la seguridad, pero ¿cómo puede garantizarse si los medios no tienen libertad para fiscalizar el proceso electoral en El Salvador? Exacto, Nelson. Cuando se silencia la prensa, se elimina el principal observador ciudadano. La transparencia electoral necesita luz, y esa luz se la da el periodismo. Cristian, también diría que en Colombia el problema no es solo la violencia, sino la desconfianza. Muchos ciudadanos ya no creen que su voto valga. Tienes razón, Julián. Por eso necesitamos modernizar los sistemas, reforzar la transparencia digital y garantizar la observación ciudadana constante. Gracias, Cristian. Finalmente, escucharemos la mirada reformista de Camilo Plata. Gracias, Juliet. Desde un enfoque reformista veo que tanto El Salvador como Colombia necesitan reformas profundas para recuperar la credibilidad democrática. En El Salvador es urgente restablecer la independencia judicial, poder garantizar la autonomía de las instituciones electorales y proteger la libertad de prensa. Ese país vive un proceso de autocratización en donde el Ejecutivo concentra todas las decisiones. En Colombia el reto es distinto: la violencia territorial y la desconfianza institucional. Hay que proteger a los líderes sociales, modernizar la registraduría y reforzar la confianza en los organismos de control. Esto nos demuestra que ambas democracias muestran síntomas de agotamiento. Sin reformas, El Salvador seguirá sacrificando la libertad por orden y Colombia seguirá sacrificando vidas por pluralismo. Es aquí en donde tenemos que tener presente que la verdadera democracia es la que garantiza los derechos y resultados al mismo tiempo. Camilo, estoy completamente de acuerdo contigo. Sin la protección a líderes sociales, no hay democracia participativa posible. Así es, Juliet. Proteger a quienes alzan la voz es proteger la esencia misma del Estado de Derecho. Y ahí es donde los organismos internacionales podemos cooperar, apoyando la implementación de esas reformas con recursos y asesoría técnica. Exactamente, Nelson. La democracia se construye en red, desde lo local hasta lo global. Gracias a todos por sus valiosas reflexiones. Hoy hemos visto que aunque en Colombia y El Salvador viven realidades distintas, ambos enfrentan el mismo desafío: equilibrar la seguridad con la libertad, el poder con la justicia. La democracia no es un destino, es un camino que requiere vigilancia, participación y reformas constantes. Gracias por acompañarnos en esta mesa redonda. Esperamos que este debate les haya dejado nuevas reflexiones sobre la democracia, la libertad y la seguridad en nuestra región. Nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto.